Continuamos con Noticias Globovisión Internacionales. Le damos la bienvenida a Robert Valencia, analista internacional que nos acompaña desde Nueva York para analizar toda esta acusación que vuelve ahora a Donald Trump. Buenos días, Robert. Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Robert, ¿qué podemos definir acerca de lo que está sucediendo? Hay 37 cargos, pero para aclarar, hay 7 cargos federales que se incluyen en esto. ¿Cómo es el peso de estas acusaciones que se enfrenta Donald Trump ahora, que se habla de que podría estar incluso hasta 20 años en prisión según las acusaciones o los cargos? Claro, hay elementos que son de suma gravedad, indudablemente, y yo creo que uno de los, digamos, una de las pruebas o evidencias más condenatorias de las cuales hemos visto hasta el momento es un audio que se filtró o que no se filtró, sino que se había puesto en disposición porque era para un libro que se estaba escribiendo sobre Donald Trump en su campo de golf en Westminster, no muy lejos de Nueva York, aquí en Nueva Jersey, en donde él mostraba documentos que eran clasificados, que él sabía, precisamente en ese audio como lo demuestra, él sabía que esos documentos eran secreto de Estado y sin embargo no lo desclasificó como él mismo lo confesó. Eso creo que es una de las gravedades de los 37 cargos. Y hay que señalar que de esos 37 son cada documento importante que se registró. De las 100 cajas que se habían encontrado, de los 100 documentos que se encontraron en Mar-a-Lago, los más graves están contenidos en esos 37 cargos. Y obviamente dentro de esos cargos está una violación a la ley de espionaje, y hay que aclarar que no es que Donald Trump haya cometido algún tipo de espionaje a favor de otro gobierno, sino que no quiso colaborar con la justicia. De hecho, cuando a él le llegó un comparendo del Departamento de Justicia, él dijo, sí, yo entregué todos los documentos, pero en realidad habían otros documentos guardados por sus abogados y no entregó toda la documentación que se le había solicitado. Entonces, a raíz de eso, dentro de esos cargos incluye obstrucción de justicia y una forma deliberada de mantener esos documentos en su residencia privada. Según incluso lo que ha dicho el que fue en aquel entonces su exfiscal general, William Barr, pues la evidencia, por lo menos los cargos que se le están formulando, son lo suficientemente condenatorios. Pero vamos a ver qué decide este gran jurado que ya en este momento que se realizará su comparecencia en Miami, tendrá que analizar unánimemente si Donald Trump es culpable o no. Robert, y a esto se ve envuelto también Donald Trump con respecto a otras 4 investigaciones. Está el caso de Stormy Daniels, por ejemplo, está el caso del asalto al Congreso, también el fraude fiscal y financiero y las elecciones en Georgia. ¿Se esperaba que el caso del asalto al Congreso o, por ejemplo, este que estamos revisando en este momento con respecto a los documentos clasificados fuesen los que se desarrollaran y llevaran a una acusación formal contra Donald Trump? Pero ¿qué pasa más allá de estas 4 investigaciones? Hemos visto que Donald Trump es una figura polémica y ha sabido salir de ciertas polémicas y ciertos casos, pero este es de otro nivel. Sí, y yo creo que ahí tú señalas un punto bastante importante. Yo creo que simplemente con que se le condene, por ejemplo, vamos a suponer que el veredicto en los 4 casos, él salga culpable. Aquí el sistema estadounidense le da la oportunidad al presidente Donald Trump o al expresidente Donald Trump de apelar esas decisiones e incluso de llevarla a otros estrados, a otros circuitos judiciales, al grado que incluso podría llegar a la Corte Suprema en determinar si es exonerado o no. En pocas palabras, ya el proceso ha sido dilatado. Yo creo que esa ha sido también una de las críticas que se le han hecho al proceso judicial. Sin embargo, en el caso del consejero especial Jack Smith, es una persona que no tiene ningún tipo de afiliación política, que está cumpliendo con su labor y ellos tienen el derecho de tomarse el tiempo necesario precisamente para presentar una prueba contundente. Entonces, supongamos que la decisión ya se tomó, esto podría dilatarse aún más, incluso muchísimo después de las elecciones del 2024. Y de alguna manera eso es lo que va a tratar de hacer Donald Trump, de ganar tiempo, de que se dilate el proceso para él continuar en su carrera por la Casa Blanca. Y yo te hago una revelación que es bastante importante y que la escuchamos en la mañana de hoy aquí en Estados Unidos. A pesar de todos estos procesos
y este entramado que ha realizado Donald Trump desde su residencia en Mar-a-Lago sigue teniendo un efecto teflón dentro de los republicanos. Y las encuestas, las 4 principales encuestadoras, han señalado que la diferencia entre su rival cercano, que es Ron DeSantis, gobernador de la Florida, y a comparación del resto de la baraja de candidatos que ya están sobre la mesa dentro del Partido Republicano, les lleva una ventaja del 33%. Es decir, que Donald Trump dentro del electorado republicano tiene una popularidad del 60% a comparación de Ron DeSantis, que también es otro de estas figuras importantes dentro de ese partido. No le llega ni a la mitad, está llegando aproximadamente a un 25% de la preferencia del votante, lo cual habla bastante del control que tiene Donald Trump, que se llegó a pensar que Donald Trump no tenía una popularidad dentro del Partido Republicano, pero lo que señalan las encuestas a la mañana de hoy es todo lo contrario. Aumenta su popularidad y posiblemente, así cuando nos acerquemos a las primarias republicanas, ahora en el verano, pues parece que será el que se llevará la nominación para entrar a las primarias, a las generales el próximo año, cuando se enfrente posiblemente a Joe Biden. Y exactamente como bien lo mencionabas, Ron DeSantis es como que el que le sigue en cuanto a esta búsqueda del lado republicano, del lado conservador, incluso del lado derechista de Estados Unidos, pero ha llamado la atención y menciono algunas de las encuestas que mencionábamos. Por ejemplo, la de Real Clear Politics otorga a Pence, que también es uno de los candidatos, solo un 4%, frente a Donald Trump, que cosecha más del 53%, y ha sido el de Ron DeSantis un 22.4%. Pero ¿podría Ron DeSantis arrebatarle cierta popularidad a Donald Trump? Quedan meses aún. Claro, por supuesto. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Evidentemente es muy prematuro decir, y yo creo que me retractaría un poquito de lo que acabo de decir, porque cualquier cosa puede pasar. Pero si las elecciones primarias fueran hoy, por ejemplo. Además, disculpa que te interrumpa, pero Robert DeSantis quizás sería menos polémico o tendría menos caos con respecto a estas acusaciones, a diferencia de Donald Trump. Pero también es muy radical. Bueno, pero también hay que analizar que no hay mucha diferencia realmente. Yo creo que eso también hay que analizarlo con ciertos matices, porque sí, probablemente Ron DeSantis no tenga los mismos escándalos que enfrenta a Donald Trump, como tampoco tiene el mismo carisma que tiene Donald Trump. Donald Trump es una persona que sabe manejar los medios. Ron DeSantis ha tenido algunos deslices en su visión política, y no hablo solamente en el caso de Ucrania, que incluso le llevó a retractarse en algunos de sus comentarios, sino que hay que analizar que Ron DeSantis tampoco es que sea un candidato, en mi opinión, y esa es simplemente mi opinión, no es una persona que responda a la corriente ideológica, o por lo menos a la corriente progresista que ha venido adquiriendo Estados Unidos en los últimos años. Tiene una visión de país totalmente retrógrada, es decir, donde se quiere eliminar del currículum estudiantil un hecho tan flagrante como es la esclavitud, los derechos civiles de los afroamericanos, el hecho de que ha demostrado una reticencia en reconocer a la comunidad LGTB en la Florida. Esta pelea que para mí sigue siendo sin sentido, la que lleva contra Disney, siendo Disney el principal empleador o patrón en el centro de la Florida, que le genera millones de dólares a la Florida, y aún así ha ido en contramano de esta tendencia. Y yo creo que eso también hay que analizarlo. Si bien Ron DeSantis puede demostrarse un poco más político, más diplomático, menos pendenciero que Donald Trump, eso tampoco indica, en mi opinión, que la política que está implantando en la Florida sea el mismo modelo que puede llegar a implantar digamos, a nivel federal o en todo el país. Y eso también es importante mencionarlo, porque yo creo que esa es la encrucijada en la que se encuentra el Partido Republicano desde mi punto de vista. Mike Pence, que es una persona que es muchísimo más moderada, que tiene un talante político, que es una figura del establecimiento de este conservadurismo viejo, al igual que Asa Hutchinson, que es gobernador de Arkansas. Ese conservadurismo que prevaleció durante los años 80, durante los años 90, pues obviamente se ha quedado completamente rezagado con una figura de Donald Trump que cada vez se muestra más contestatario e incluso más radical en sus comentarios, más fundamentalista en sus comentarios. Pero aún así, eso es lo que le ha llevado a tener una enorme popularidad dentro del Partido Republicano. Y como tú señalas al comienzo de la pregunta, vamos a ver si él mantiene esa ventaja de aquí cuando ya entremos
ya a las postrimerías de las primarias y evidentemente dentro de las generales. Y parece que la competencia la vamos a ver es en el lado republicano, porque del lado demócrata estamos viendo que hasta ahora solo se destaca quizás la figura de Biden. Gracias, Robert, por acompañarnos. Estaremos muy pendientes de esto, de lo que se siga desarrollando con respecto a Donald Trump y esta carrera por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Evidentemente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.